Mariano Federici es un verdadero experto en el combate contra el lavado del narcotráfico, contra distintos tipos de delitos. Él está hoy viviendo en los Estados Unidos, allí nos atiende. Para aquellos que se acuerdan, el trabajo excelente que realizó fue como titular de la UIF, de la Unidad de Información Financiera, durante el gobierno del presidente Mauricio Macri. Mariano Federici, muy buenas noches. Alfredo Leuco lo saluda aquí desde Buenos Aires. ¿Cómo le va? Alfredo, buenas noches. Un placer estar con usted nuevamente. Un saludo a su audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Esta mañana, digamos, no esta mañana, sino al comienzo del programa, tuve la posibilidad de hacer una columna editorial respecto de el financiamiento que hizo el narco, digamos, chavismo, el cartel de los soles, de toda esa suerte de cuadrado corrupto entre Néstor Kirchner, Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál es la verdadera dimensión de ese financiamiento y de esa corrupción que usted ha comprobado, ya sea cuando estaba trabajando aquí o ahora en los Estados Unidos, Mariano? Bueno, Alfredo, yo creo que la relación entre el gobierno de los Kirchner y el chavismo fue profunda, fue intensa y caracterizada no solamente por objetivos de tipo ideológicos. Claramente Chávez tenía la ambición de expandir su revolución bolivariana por todo el continente, sino también y quizás principalmente por objetivos económicos, ¿no? Donde Claro. también, digamos, el plan era enriquecerse no solo para consolidar poder, ¿no? A perpetuidad, este era el objetivo que perseguían, sino también poder para beneficio propio de ellos mismos, ¿no? Claro. Entonces, en esa relación fluyó mucho dinero, no solo para el financiamiento de campañas, sino también para el enriquecimiento personal de quienes integraron las respectivas organizaciones, ¿no? Y bueno, en términos de financiamiento de la política, claramente ustedes recordarán el año 2007, los argentinos nos desayunamos todos con este hallazgo, esta detección de valijas que trataron de ingresar a la Argentina en un vuelo de PDVSA, empresarios venezolanos y argentinos, en el marco de esos acuerdos entre Enarsa y PDVSA, que se habían celebrado bajo el gobierno de Néstor, donde el señor Guido Antonini Wilson queda, digamos, detectado y se le secuestra una suma considerable de dinero rondando arriba de los $800.000. Sí. Pero lo que se conoce después de nuestra gestión en el gobierno de Mauricio Macri fueron las declaraciones del Pollo Carvajal, el ex Claro. jefe de inteligencia de Chávez, en el cual él dice, sí, ese vuelo que se conoció de Antonini Wilson, esas valijas, fue solo uno de 20 vuelos llevando valijas que promediaban el $1.000.000 cada una, ¿no? Entonces, por lo menos ahí tenemos un indicador de que por lo menos, como mínimo, habrían sido para el financiamiento de la campaña del 2007, porque eso era el marco en el cual Carvajal hablaba, a más de $20 millones que fueron trasladados a Argentina por la vía de las valijas, ¿no? Que era una sola de las vías Claro. de financiamiento que se utilizaban, ¿no? Así que yo creo que el monto total tiene que haber sido muchísimo mayor. Cuando nosotros llegamos, nos encontramos con esa causa de Antonini Wilson, cuando llegamos a la gestión en el 2016. Tuvimos ahí una idea que propuso mi compañera en ese momento, María Eugenia Talerico, de impulsar un decomiso anticipado de los bienes bajo un artículo del Código Penal que acababa de ser sancionado, curiosamente, por los Kirchner para sacar al país de la lista gris, en la cual ellos mismos también lo habían metido, la Claro. lista gris del Gafi. El Me Gafi acuerdo. les había exigido una reforma y habían pasado una norma que habilitaba el decomiso anticipado de bienes en los casos en los que el imputado se hubiera profugado.
Y este era uno de esos, porque Antonini Wilson aterrizó en Argentina, le secuestran esos dólares, él de ahí se va directo a un acto en la Casa Rosada, Sí, me Alfredo, acuerdo. usted. Y sale de la Casa Rosada, la noticia se había ventilado y entonces se cruza a Uruguay y de Uruguay se vuelve acá a Estados Unidos, porque él era ciudadano americano. Cuando llega a Estados Unidos se presenta ante el FBI y pide protección, ofreciéndose como colaborador, anticipando que el régimen iba a venir a buscarlo, a apretarlo en realidad Claro, para que no claro. confesara el destino de esos bienes. Y cuando llegan los venezolanos del régimen, él ya estaba todo cableado, listo para grabarlos. Eso da lugar a una causa penal acá en Miami y a la detención de integrantes del régimen de Chávez por realizar tareas de inteligencia de manera ilegal en territorio americano, ¿no? Pero bueno, nosotros logramos decomisar esos bienes que el gobierno de Macri los utilizó después para destinarlos a fines, yo creo que fueron no recuerdo ahora cuál fue el destino, si fue un hospital o Creo que un sí, yo centro creo que fue el educativo, Hospital Garraham. Si no me al acuerdo Hospital mal, Garrahan, si creo no me que fue el equivoco, Garraham, sí. sí. Y Este, después hubo más investigaciones. Nosotros denunciamos y investigamos las maniobras relacionadas con el fideicomiso PDVSA Banco Nación, que claro. recordarán también fue un instrumento que se utilizó para muchas cosas sospechosas, ¿no? Sí. Ahí detectamos varios empresarios argentinos que estaban exportando bienes a Venezuela con la sola intención de que empresarios venezolanos aliados al régimen pudieran acceder al tipo de cambio preferencial y hacerse de dólares que después los vendían en el tipo de cambio paralelo. Detectamos, por ejemplo, bienes que se exportaban desde Argentina con sobreprecios de hasta 1.500% que Oh, nunca tremendo, pasaban por Argentina, ¿no? tremendo. Entonces, todos esos negocios de los Kirchner y sus amigos con los Chávez y sus amistades también. Es impresionante. Hoy estaba, porque esto se ha puesto nuevamente sobre la mesa, y estaba repasando la declaración de Claudio Uberti como arrepentido, y cuenta una historia que parece, pero no sé, el robo del siglo. Eh, Precisamente por estos negocios, esta bicicleta que hacían con el dólar y con los bonos, eh, Así recaudan es. unos 50 millones de dólares, 25 para Chávez y 25 para Néstor Kirchner, y Néstor le exige, en lo cuenta Berti, le exige que sea en efectivo, los 25 millones de dólares que le tocaban a Néstor en efectivo, no lo puede conseguir. Uberti le dice que era una locura, que ya los iban a juntar, y Claro. finalmente Kirchner castiga a Uberti por no haber sido eficiente en conseguir eso. Digamos, un delirio, que además Uberti cuenta dónde iba, al departamento de Recoleta y al dormitorio matrimonial de Néstor y Cristina, a la casa con el tango 01, la casa de María Ostoic, la madre de Néstor Kirchner. A veces parece de ficción, pero tiene que ver con el robo del siglo, le llamo yo, ¿no? No, la realidad superó la ficción Exactamente. en la era kirchnerista. Por eso yo siempre digo, Alfredo, que realmente el kirchnerismo hay que entenderlo por lo que fue, ¿no? Su naturaleza revela todos los indicadores de una verdadera organización criminal, ¿no? Se mueven con esas pautas, ¿no? Se mueven con esas pautas, con esa metodología, y que la van copiando. Si no me equivoco, Mariano, usted creo que en el ejercicio de la gestión en la UIF, por lo menos una gran cantidad, más de 5, creo que hasta 7 causas la iniciaron desde ese organismo en su momento cuando usted lo dirigía. Sí, iniciamos varias causas, había algunas que ya estaban iniciadas, hay que Ya estaba. decirla, hay que reconocer la verdad, porque Lilita Carrió, por ejemplo, y otros denunciantes habían formulado denuncias importantes que nosotros las impulsamos, les dimos el impulso necesario porque la verdad es que estaban muy estancadas, no había
no había colaboración de los organismos del gobierno en ese momento, en el momento de los Kirchner, no había cooperación de la comunidad internacional, los fiscales y los jueces estaban muy limitados porque estaban también muy presionados, ¿no? Cuando nosotros llegamos, bueno, se liberó obviamente esa presión, empezamos a colaborar desde los organismos de control y la comunidad internacional también empezó a cooperar y eso le dio impulso a todas esas investigaciones que yo puedo decir, si hay un logro significativo de esos 4 años de gestión fue que todas esas causas que habían sido iniciadas y las que iniciamos nosotros también, logramos llevarlas a la etapa de juicio, ¿no? Logramos concluir la fase investigativa y nutrir esas causas de pruebas significativas que ahora son las pruebas que se tienen que debatir, ¿no? En realidad ya se tendrían que haber debatido hace años, ¿no? Porque fíjense que juicios como los de Cuadernos o Tesur Los Sauces están ahí, digamos, a la espera del inicio del debate desde hace más de 5 años, ¿no? Lo cual es una vergüenza también de los tribunales de haber dilatado tanto. Pero yo tengo la expectativa de que en esas causas se pueda, al igual de lo que ocurrió como en Vialidad, se pueda dilucidar la verdad y se pueda lograr, digamos, hacer justicia, ¿no? Espero que se haga justicia con sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas que realmente se correspondan con los hechos que han sido probados, que no solo fueron los delitos de corrupción y lavado, sino también, a mi juicio, la conformación de una verdadera organización criminal, ¿no? De una verdadera asociación ilícita. Y esto, Alfredo, me lleva a la reflexión de que es muy importante para la clase política, ¿no?, argentina, sobre todo las fuerzas políticas que participan de la dinámica democrática, de que entiendan de que cuando están tratando con el kirchnerismo, no están tratando con una fuerza más del sistema democrático, están tratando con una verdadera asociación ilícita, una verdadera organización criminal que no juega con las mismas reglas del juego. Fíjense lo que revela el caso de Antonini Wilson, que hablábamos recién, ¿no? Mientras los partidos tradicionales buscaban financiamiento seguramente por las vías legítimas, ellos se financiaban con el dinero del narcotráfico, del narcoterrorismo, ¿no? Entonces, hay que tratar a esta organización por lo que es. Eso implica abordarla, someterla a la justicia, usar todas las herramientas legales que se encuentran a disposición para darle impulso a los juicios. A mí me duele, como ex titular de la UIF, que la UIF haya perdido en estos últimos 2 años, este último año y medio, bajo el gobierno de Javier Milei, la facultad de querellar. Una facultad muy importante, una herramienta muy importante que tenía el organismo para darle impulso a estas causas y combatir este tipo de organizaciones, ¿no? Lamentablemente, el criterio que se adoptó acá de abordaje al kirchnerismo, a mi juicio no fue el correcto, se lo puso en valor como si fuera una fuerza más del sistema democrático, cuando en realidad sus integrantes deberían estar la mayoría presos. Es increíble, es cierto, se ha comportado como una asociación ilícita. De hecho, el crecimiento patrimonial, el enriquecimiento ilícito, no solo de Néstor y de Cristina y de su familia, sino prácticamente la mayoría de los funcionarios y hasta los 2 secretarios privados. Estoy hablando de Daniel Muñoz, estoy hablando de Fabián Gutiérrez. Murieron ambos con un nivel de patrimonio y de riqueza absolutamente imposible de justificar. Algunos decían que en realidad ellos le habían robado, o eran testaferros de Néstor y de Cristina, o ellos, bueno, apelaron al viejo lema del que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón, y se lo robaron a ellos. Pero es inexplicable, ¿no? Inexplicable lo de Daniel Muñoz y lo de Fabián. La mujer de Muñoz dijo que ante la pregunta de quién eran esos billetes, de quién era ese dinero,
dijo que era un secreto, es un secreto que su marido se había llevado con él a la tumba. El caso de Daniel Muñoz es realmente, sí, yo creo que ahí la realidad supera la ficción y en algún momento se tendrá que hacer una película con eso cuando se termine de juzgar, porque fíjense que Daniel Muñoz llevó el dinero, lo trajo aquí a Estados Unidos, al sur de la Florida, 70 millones de dólares lavó en territorio americano, se compró propiedades acá en el sur de la Florida, se compró 2 departamentos en el Hotel Plaza de Nueva York, con vista al Central Park, de 9 millones de dólares cada uno. Gracias a la cooperación que recibimos en aquel momento del gobierno americano, que cooperaba fuertemente con Argentina, logramos rastrear todas las propiedades que se habían adquirido, las sociedades con las cuales se había comprado, las cuentas desde donde se habían fondeado las compras y toda la ruta del dinero desde Uruguay, porque habían usado Uruguay como punto de partida hasta acá, hasta Miami. Y claro, esa cooperación le fue, se la proporcionamos a la justicia, pero ahí nos encontramos de vuelta con un problema, es que había un juez que no quería avanzar. El juez Luis Rodríguez, en aquel momento le brindábamos la información y no ordenaba los decomisos. Yo recuerdo con algo de vergüenza, ¿no? Porque los americanos nos decían, bueno, ¿qué pasa que no vienen los pedidos para congelar estos bienes? Porque nosotros no tenemos causa penal en Estados Unidos. Hemos cooperado con ustedes bajo la idea de que ustedes iban a solicitar el congelamiento de esos bienes. Y bueno, así fue como Muñoz logró ir vendiendo parte de esos bienes, transfiriéndolos. Finalmente se le sacó la causa a Luis Rodríguez. En la declaración de arrepentida de Carolina Pochetti, la exmujer de Muñoz, ella revela que le habían pagado 10 millones de dólares al juez para que no hiciera nada. Entonces, eso después finalmente tampoco nunca se investigó, como suele pasar ahí en Comodoro Pi, hay una protección entre sus integrantes, pero logramos finalmente dar con los bienes que se habían vendido en la isla de Turks and Caicos. Ustedes recordarán. Y ahí en esa isla de Turks and Caicos se habían comprado un lote, un terreno al lado del Hotel Amán, una de las playas más bonitas del mundo, debo decir, y planeaban armar un resort ahí. Lo gracioso de esa anécdota también es que la venta del terreno fue también un acto de corrupción en Turks and Caicos, porque era un terreno que pertenecía a un parque nacional. Y tuvimos una pequeña disputa con el Reino Unido en torno a ese tema, porque el Reino Unido nos lo estaba disputando. La corona británica estaba disputando el derecho sobre el bien. Y finalmente la Corte Suprema de Turks and Caicos accedió al derecho a la petición de la justicia argentina, y eso quedó ahí, está a la espera del decomiso. Gracias a la acción de la UIF, bajo esta gestión de Milei, los funcionarios de la UIF que se encontraban ahí al inicio de la gestión, peticionaron el decomiso anticipado también de esos bienes, y eso se logró ordenar. Así que esos bienes retornarán pronto, creo yo, al patrimonio del Estado argentino. Esperemos. Mariano Federici, un verdadero gusto, le agradezco muchísimo que nos haya atendido en los Estados Unidos, le mando un gran abrazo y gracias por poder conversar un rato y llevar la mayor cantidad de claridad e información a nuestra audiencia. Le mando un gran abrazo, Mariano. Siempre un gusto, Alfredo, un abrazo. Gracias. Buenas noches. Bueno, interesantísimo, el conocimiento profundo que tiene Federici de toda esta corrupción del kirchnerismo, de los narcos, y esta primicia que acaba de dar, es decir, que los bienes que Daniel Muñoz había comprado en Turks and Caicos, una de las playas más hermosas del mundo, están procesándose para que vuelva ese dinero a la Argentina. Ojalá. Llegamos hasta aquí con la clave, con este programa, por supuesto, lo espero el próximo lunes y ya va a haber análisis de qué pasó el domingo tan trascendente con las elecciones parlamentarias. Muy, pero muy buenas noches.